Bueno, vamos a abrir las Biblias en el libro de Hechos y hoy voy a cerrar la serie que comenzamos hace ya varias semanas atrás, que titulé El Yo Soy de los Tiempos. Y hoy vamos a hablar acerca de, o tratar de sacar, debo decir, algunas ideas de una narrativa que tenemos acá. Acá tenemos que tener mucho cuidado cuando agarramos el libro de los Hechos, lo leemos y lo estudiamos, porque no es un libro de teología. Si quieren teología tenemos que estudiar, ¿no?, todo ese tipo de cosas. Tenemos que ya entrar en las cartas pastorales, Pablo, Pedro, Santiago, en fin, todo lo que es el resto del Nuevo Testamento. Tenemos los evangelios y ahora tenemos un relato histórico que escribió Lucas. Es un documento donde se nos habla de cómo se fue desarrollando la iglesia primitiva en las primeras décadas. Estamos hablando en un ciclo más o menos de 30 años aproximadamente. Ya después entramos en la etapa oscura en el sentido de que ya no hay escritores del Nuevo Testamento que han sido incluidos en el canon. Estas personas murieron en el primer siglo y ya entrando a finales del primer siglo y segundo siglo ya no tenemos escritos inspirados como encontramos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Así que el libro de Hechos entonces es una especie de biografía de lo que está haciendo el Espíritu Santo. Usualmente le dicen en los Hechos de los Apóstoles, pero yo creo que es más acertado decir los Hechos del Espíritu Santo. Sin quitarle el mérito a cómo Dios usó a estos hombres, pero lo que está tratando Lucas de mostrarnos es la actividad del Espíritu Santo equipando a los discípulos o a los apóstoles ahora para ir y llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no forzar la narrativa del libro de Hechos y terminar haciendo estructuras teológicas basadas simplemente en una especie de relato histórico. De eso no quiere decir que no vamos a sacar lecciones y ya vamos a ver eso en un momento. El título de esta lección es Yo soy Jesús. Simple, pero vamos a ver por qué es importante ese título. ¿Qué tal si oramos primero? Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y te rogamos que por favor, Señor, ahora al leerla y estudiarla, la apliques a nuestras vidas, que nos desafíes a poder ser verdaderos discípulos tuyos y que ese yo soy de los tiempos, esa frase pueda repicar en nuestros corazones y en nuestras almas y dedicar nuestras vidas en obediencia al yo soy que es nuestro Señor Jesucristo. A ti, Señor, te damos la gloria y la honra y estamos listos para escuchar tu voz a través de tu santa palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 9, versos 1. Voy a leer hasta el verso 9 nomás. Ustedes en casa después lean esto. Vale la pena leer toda la sección y léanse en todo el libro de Hechos. Saulo, dice el verso 1, ese Saulo entiéndase Pablo, ¿no? Saulo ahora antes de la conversión, eventualmente va a ser el apóstol Pablo a los gentiles, pero por ahora dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Ya vamos a ver un detalle más adelante, pero dejémoslo ahí por ahora. Hemos visto hasta ahora, acuérdense que arrancamos toda esta serie hablando, que otra vez titulé El Señor de los Tiempos, y empezamos por allá en el libro de Éxodo, si hacen memoria, en el capítulo 3, cuando Moisés estaba ocupado en el pastoreo del rebaño de ovejas de su suegro. Y entonces le aparece una visión, una teofanía, donde Dios llama y comisiona a Moisés para la tarea de liberar al pueblo de Israel de una larga esclavitud y terrible de 400 años en Egipto. Y entonces Dios le va a decir, otra vez yo los remito al mensaje que di en su momento si quieren, o de leer el texto, pero entonces Dios le va a decir a Moisés, yo soy el que soy. Y ve al pueblo y dice, yo soy, me dijo. Y entonces tenemos todo el relato. Dejando eso, entramos al Evangelio de Juan y estuvimos analizando un poco los yo soy de Jesús, que son varios. Y fue un viaje muy interesante como como el Señor Jesucristo se identifica. 7 veces aparece el yo soy en todo el Evangelio de Juan. Y ahora quiero terminar con este yo soy que aparece en el libro de Hechos y que es yo soy Jesús. Eso es lo que le dice el Señor. Saulo en el versículo 5 dice que ¿quién eres, Señor? Y él le dijo yo soy Jesús. Así que vamos a tratar de analizar esto. Ahora, a esa afirmación yo soy Jesús, desafortunadamente, hermanos queridos y amigos, tal vez los que nos escuchan a través del canal, decimos o respondemos, ¿y a mí qué me importa? Jesús dice, yo soy Jesús. Y la sociedad de hoy, desafortunadamente, tiene esa respuesta a flor de labios, diciendo, ¿y a mí qué? ¿Qué me interesa Jesús? ¿Qué me interesa quién es Jesús? Me interesan otras cosas. Me interesa la política, me interesan los representantes de un partido político, me interesan los ideólogos que vienen con una visión nueva para el futuro, para mejorar la sociedad. Pero Jesús es una pieza de museo que dejamos allá escondida en los rincones del tiempo. Hace 2000 años que pisó esta tierra, pero ya hoy no tiene ninguna relevancia. Así que, ¿qué me interesa a mí ese Jesús? Así que mucha gente, en fin, se lanza con este atrevimiento a decir, ¿qué me interesa a mí Jesús? Y yo pienso que cuando una persona responde de esa manera, son apropiadas las palabras de Jesús al final del verso 5, cuando nos advierte y nos dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, yo quiero que me presten atención acá, porque los que son más estudiados, a algunos de ustedes les gusta, y les animo a que lo hagan porque quiero que hagan eso. Yo no quiero que ustedes escuchen al pastor Piesco, se vayan a casa y ya está, el pastor dijo. No, eso no es así. Hoy se ha acostumbrado la gente a eso, pero usted tiene que investigar. Hasta lo que yo digo, tienen que ir a casa y seguir estudiando. Esto es una plataforma de donde los desafiamos a ustedes a seguir la investigación para que ustedes crezcan espiritualmente. Yo no los voy a hacer crecer. Es el Señor el que los va a hacer crecer. Así que lo que hablamos acá, espero que en ustedes motive, incluso todo este estudio, a seguir estudiando e investigando y que el Espíritu Santo los lleve a ustedes a la verdad. Yo no lo puedo hacer. Yo simplemente predico lo que encontré en mi reflexión en la palabra de Dios. Pero ustedes tienen que seguir este trabajo. Algunos de ustedes puede ser que vayan
al internet y agarrar alguna traducción y van a encontrar algo que muchos utilizan como para desacreditar la Biblia. Y quiero aclarar esto porque ahora esto es público, se escucha en toda Latinoamérica, y es posible que alguien diga, momento, señor, usted está hablando algo que no va. Y a esto voy. Para muchos enemigos de las Escrituras y por ende enemigos de Cristo también y perseguidores de la causa, encuentran que la frase que aparece, fíjense ahí en sus Biblias, en la última frase del verso 5, dura cosa te es dar cosa contra el aguijón, no la van a encontrar en los manuscritos más fiables de la antigüedad. Es decir, estamos aparentemente ante una glosa, un agregado. Alguien lo puso ahí. Entonces, aquellos que son enemigos de las Escrituras van a puntualizar eso, ¿no es cierto? Van a decir, bueno, un momento, pero pastor, usted está leyendo algo que no está en la Biblia original. Cuando digo original me refiero a la lengua original, los escritos, los manuscritos originales no están, se perdieron. Lo que tenemos son las copias originales de esos manuscritos o repartidas, y entonces hemos podido compendiar toda esa información y tenemos la Biblia, gracias a Dios, que podemos confiar en ella. Pero sin embargo, algunos van a tomar nota de eso, a lo mejor iban a decir, esa última parte del verso 5 no deberíamos tocarla. Bueno, sin embargo, yo creo, es cierto, vamos a darle la razón a las personas que puntualicen eso. Y sin embargo, a pesar de admitir eso, les voy a explicar por qué es válido insertar esa última frase allí en el versículo 5, que vuelvo a repetir, no aparece en los manuscritos más fiables. En el capítulo 9, verso 5, pero sin embargo deberíamos ponerlo de todas formas. Y la razón del por qué digo esto es porque, ante todo, el capítulo 9 de Lucas es el relato de Lucas que está contándonos la conversión del apóstol, lo que llegó a ser el apóstol Pablo. Acá estamos hablando de Saulo, otra vez previo a la conversión, este fariseo, fanático, religioso que se lanzó contra los cristianos. Así que tomen nota de eso. Lucas entonces está relatando la conversión de Saulo. Sin embargo, cuando ustedes avanzan en el capítulo 26, vamos a encontrar ahora a Pablo en el verso 14, hablando ante el rey Agripa. Hagan un poquito de memoria. Yo, para no extenderme mucho en la predicación, después investiguenlo en casas. Está delante de Agripa. Y el apóstol Pablo, hay 3 relatos de Pablo de su conversión. Una aparece acá en el capítulo 9, hay otra que aparece en el 22, cuando a Pablo lo arrestaron. Se acuerda que los judíos lo iban a linchar y entonces apareció la guardia romana y se lo llevaron en andas, lo iban a meter en la fortaleza porque si no lo mataban a Pablo. Y entonces Pablo levantó la mano y pidió la palabra para poder hablar a estos judíos que estaban enardecidos. Y Pablo cuenta su conversión. Y la tercera la encontramos en el capítulo 26, verso 14, donde relata su conversión delante de Agripa. Y en el verso 14, compárenlo después, van a ver que no Lucas está relatando, sí, la conversión de Saulo en el capítulo 9, pero ahora en el capítulo 26 está relatando lo que Pablo dijo, no lo que dice Lucas, sino lo que Pablo le dijo a Agripa. Y si ustedes comparan, van a ver que Pablo sí le dijo a Agripa, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, considerando que fue Pablo el que da testimonio de que esas palabras salieron de boca de Jesús, sí podemos incluirla en el verso 5. Reconozco que deberían los traductores de poner un paréntesis y hacer algún tipo de aclaración a pie de página o al costado. Creo que en algunas versiones lo están haciendo, eso no sé. Pero a lo menos indicar de que se trata de una glosa. Ahora, ¿por qué aparece ahí? La pregunta es esa, ¿yo puedo confiar en mi Biblia? ¿Por qué está eso ahí? Bueno, algunos de los copistas que se tomó el trabajo de estudiar todo el libro de Hechos, captó que Pablo realmente dijo esa frase. Y entonces ahora lo está poniendo, lo está traspolando desde el capítulo 26 al final del versículo 5 del capítulo 9. Así que está perfectamente insertada esa frase ahí, porque Pablo dijo esas palabras. Solamente que Lucas, cuando está hablando de la conversión de Saulo, y es mera biografía o narrativa de los sucesos históricos de esa conversión, decidió no ponerlo
y no sabemos por qué. No le dio importancia a eso, estaba más enfocado en la conversión de Saulo, cómo impactó la vida de Jesús, la vida de Pablo, que las palabras en sí. Más adelante Pablo sí toma nota de eso. Así que esto es una aclaratoria para que tengamos en cuenta, los más sabidos, que van a encontrar ese detalle. No se dejen amedrentar por aquellos que dicen, sí, la Biblia está llena de errores, por eso no es una Biblia fiable. No, señor, al contrario, es muy fiable y tenemos las evidencias internas del libro de Hechos de que esa frase debe ser insertada ahí, porque ciertamente Pablo incluyó en su testimonio las palabras de Jesús. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Muy bien, ¿qué quiere decir esto de dar cosas contra el aguijón? Bueno, quiere decir que aquella persona que responde a Jesús, y a mí qué me importa, lo que el Señor le está diciendo, cuidado, le está dando una advertencia porque te estás haciendo daño a ti mismo. El aguijón, acá hay una serie de puntos de vista. Algunos hablan del aguijón literal de un insecto. Hay insectos que tienen esa punta, ¿no es cierto? Ese agregado en la cola, que, en fin, pueden dañarse, pueden defender, pueden atacar. Algunos tienen veneno, en fin. Creo que más de uno acá habremos sufrido alguna vez la picadura de un aguijón, ¿no? De una abeja, una avispa que meten esa aguja, y es bastante doloroso, ¿no? Otros hablan de la punta de algunos artículos marciales, ¿no? De militares, que puede ser también. Pero no nos rompamos la cabeza de a dónde apunta el aguijón. La idea es lo que tenemos que prestar atención. El aguijón, sea lo que fuere, es algo que produce un daño. Y Jesús está diciendo, es duro patear un aguijón, sea una lanza, un clavo o el aguijón de una abeja. Si fuese del tamaño nuestro, por supuesto, pegar una patada es hacerse daño a uno mismo. Y a eso apunta el Señor Jesucristo. No estamos perjudicando a Jesús cuando tratamos de perseguirle o negar sus declaraciones. Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Por eso el Señor le advierte a Saulo, que estaba justamente persiguiendo al Señor, te estás haciendo daño a ti mismo, no me estás haciendo daño a mi persona. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo acá? ¿Cuál es el panorama o el escenario de esta situación? Tenemos como escenario el martirio que aparece en el capítulo 7 de este libro, de uno de los primeros 7 diáconos que tuvo la iglesia. Esteban fue uno de ellos. Y se nos habla de aparentemente el primer mártir cristiano que conocemos según los registros bíblicos. Si hubo otros, no se da información. Así que hasta donde nosotros podemos indagar, Esteban fue el primer mártir que conoció la iglesia cristiana, dejando, por supuesto, de lado la persona de Jesucristo. Cristo fue el que murió por nuestros pecados, murió antes que Esteban. Pero por ser seguidor de Cristo, Esteban, insisto en esto, basado en lo que tenemos como registro bíblico inspirado, fue Esteban. Y Esteban murió entonces de una manera brutal. Fue un acto criminal macabro de fanáticos religiosos descontrolados completamente. Si ustedes se van al capítulo 7, verso 58, dice, echándole fuera de la ciudad a Esteban, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces acá tenemos a este muchacho, este joven, que aplaudía, por decirlo de una manera, el que se hiciera esta barbarie contra Esteban, sencillamente porque no alineaba con los caprichos de los religiosos de la época. En el capítulo 8, verso 1 dice, y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y luego en el verso 3 dice, y Saulo, otra vez vuelve a Saulo, noten cómo Lucas lo persigue a Saulo, nos da los detalles de Saulo. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel.
Acá tenemos que usar un poquito la imaginación de lo que habrá sido eso, ¿eh? ¿Ustedes creen que Saulo llegaba a las casas de Jerusalén y golpeaba la puerta y pedía permiso para entrar? ¿O tocaba el timbre? Llamaba por teléfono antes, miren que voy a caer de sorpresa a visitarlos. Pateaba la puerta y se metía adentro. Sin duda que con oficiales del templo, y dice que arrastraba a las personas. Los sacaba con violencia. Mujeres, hombres, viejos, niños, nadie se salvaba de la brutalidad de Saulo. Me imagino que esta gente, cuando eran empujados, caían al cielo. Los más torpes en reaccionar rápido, de tener buenos reflejos, habrán caído al suelo y allá los agarraba del pelo, dice, y los arrastraba hasta llevarlos a la cárcel. No tenía ningún tipo de compasión, de contemplación del sufrimiento que estaba pasando esta gente. A Lucas no se le escapó ese detalle. Y sin duda, Lucas está relatando todo esto cuando ya pasó, que tiene la absoluta aprobación de Saulo, ahora Pablo, al contar todas estas cosas para la posteridad. Así que se trató de un acto brutal. Y entonces Lucas deja por un momento la persecución de la iglesia en el versículo 4 en adelante y va a enfocar la vista nuestra hacia qué sucede en Samaria. Otra vez, verso 3 dice que Saulo perseguía a toda la gente comenzó en el versículo 1, la parte final dice que fueron esparcidos y gente iba por toda Judea, la provincia, digamos, de Judea, y otros cruzaron una región que ningún judío quería cruzar, que eran la región de los samaritanos. Hay todo un tema de prácticamente segregación étnica entre judíos y samaritanos. Los judíos no podían pasar a los de Samaria. Bueno, los creyentes ahora, transformados por el Evangelio de Cristo, cruzan las fronteras, se meten en Samaria y comienzan a predicar el Evangelio. Capítulo, otra vez, 8, verso 4, dice, los que fueron esparcidos, del verso 1, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Qué cosa tremenda, ¿no es cierto? Dice que en vez de correr y esconderse por ahí, dice que al que encontraban en el camino le predicaban el Evangelio. Y mucha gente llegó a los pies de Cristo justamente por la predicación de estos hermanos perseguidos. ¿Qué ejemplo de devoción es esto? Yo me puse a pensar mientras meditaba en estas cosas. ¿Qué es lo que nos está pasando a los cristianos hoy? Esta gente estaba siendo brutalmente perseguida. Algunos los tiraban de prepo en la cárcel. Otros salían corriendo desesperados con su bolsito de mano, agarrando lo que pueden, lata de tomate, meterla adentro, qué sé yo, y salir corriendo con la ropa puesta, una toalla, qué sé yo. Estoy hablando en términos, estoy contemporizando, ¿no? En aquellas cosas no había latas de tomate, Pero agarraban lo que hoy agarraríamos nosotros rápido, una botella de leche para los chicos y salimos volando de la casa. Y en lugar de ir discutiendo y mordiéndose las uñas de terror, cuando se les presentaba alguien adelante, tenían el tiempo para pararse cuando venía este hombre respirando odio. Y comenzaban a hablarle de Cristo. Hoy nos persigue un bicho, el coronavirus. Y lo que hacemos es tirarnos bajo tierra. Nos metemos en las casas. Y no digo que no hay que cuidarse, no me malentienda. Hemos hecho bien en cooperar con la sociedad y dar nuestra participación para ayudar a que, en fin, pongamos fin a esta pandemia. Y, por supuesto, gente a lo mejor que en la congregación, hay muchos ancianos que no vienen justamente porque son personas vulnerables. Está muy bien, debemos tener amor y preocuparnos por la gente. Pero digo yo una cosa, estamos compartiendo de Cristo. Y no, ¿saben? Hoy día no tenemos necesidad casi de salir de casa. Esto se escucha en toda Latinoamérica, hasta la punta del continente en Tierra del Fuego me están escribiendo. Yo no puedo creer que haya gente allá en el cono sur escuchándonos. El otro día dije que en Finlandia, Dios nos ha puesto delante de unas herramientas extraordinarias para compartir cómodamente del Evangelio de Cristo. Antes los hombres estos tenían que salir y empolvarse hasta las narices para poder ir a hablar de Cristo. Tenían que salir con sus sandalias todas agujereadas de tantos kilómetros de caminar
bajo el sol, a veces navegando en mares tormentosos para ir al otro lado digamos, las regiones que se recorrían en aquel entonces para llevar la palabra de Dios. Y Dios ahora nos da la comodidad en nuestra casa, en nuestro escritorio, en un aparato electrónico con quienes podemos ir por todas partes y hablar de Cristo. Y sin embargo, este bichito parece que tiene más capacidad que Saulo en su persecución para asustarnos y guardarnos. Cuídate, por favor, pero no dejes de predicar a Cristo. Usa los medios que tienes a tu alcance, que son magníficos. No pongas fotos en el Facebook solamente para mostrarnos cómo estás viviendo la vida. No digo que no lo hagas, hazlo. Está bien, es lindo que podamos compartir los momentos felices que pasamos. Yo ayer estuve con mis nietos, una cosa muy linda, y mi señora puso allí un par de fotos, pasamos algo muy lindo. Pero no te olvides que tenemos una plataforma para lanzarnos en la plana internacional y hablar con la gente de nuestro bendito Salvador. Se nos está acabando el tiempo. Qué ejemplo hermoso tenemos en esta gente que, otra vez, corriendo, se le está dando una tremenda pateadura por detrás y sin embargo nada los frena a esta gente de hablar de Cristo. Y eso es lo que Lucas justamente está registrando. Deja a Saulo un momento, ¿no es cierto?, a un costado, y dice, ahora les voy a contar lo que está pasando con lo que está haciendo Saulo. Él piensa que está haciendo etcétera la iglesia, y lo que está haciendo es echándole queroseno al fuego. Estos salen corriendo y lo están llenando todo de Cristo. Y esto trajo a Samaria a los pies del Señor. Es algo extraordinario. Muy bien, en el capítulo 9, entonces, Lucas retoma lo que dejó por un momento en el capítulo 8, versículo 3. Y nos dice, Saulo, otra vez, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió credenciales para ir a Damasco y continuar haciendo leña a esto que llaman en el versículo 2, dice Lucas, que ya se conocía a esta llamada secta de los judíos, el camino. Mal dicho secta, pero así es como se la entendía en Roma y como la entendían los judíos. Una secta diabólica para ellos que predicaba una religión foránea. ¿Por qué Damasco? Bueno, Damasco en ese entonces era una ciudad importante de tránsito comercial y como tal entonces atraía un montón de gente de todas partes. Así que era un centro estratégico muy importante donde había varias sinagogas y entonces lo que hacía Saulo era ir a ese lugar céntrico donde había un montón de judíos y también parece que habían llegado también cristianos que ponían en jaque la creencia de esos judíos y entonces Saulo iba respirando una rabia tremenda para exterminar lo más pronto posible este movimiento que llamaban el camino. Ahora bien, noten que Saulo, nos dice el mismo Pablo más adelante, se educó a los pies de un tal Gamaliel. Son todos datos históricos esto. Ya se dan cuenta que no hay doctrina, es dato histórico, que nos dejan ejemplos. En el capítulo 22 de Hechos, en el verso 3, Pablo dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Así que Pablo declara que se instruyó a los pies de Gamaliel. Este concepto de los pies otra vez es algo un poco extraño para nosotros hoy, no se habla en esos términos, pero así es como se practicaba la pedagogía. Ya los mismos griegos hacían esto, se sentaba un maestro, a veces buscaban una piedra, ¿no? Y se sentaba y los alumnos o estudiantes se sentaban alrededor del maestro en el suelo. Y eso se hacía en Israel. Estaba el templo y las sinagogas fuera del templo en otros lugares que eran las escuelas públicas de hoy. Y entonces, ¿qué hacían? Los estudiantes se sentaban en el suelo y el maestro se sentaba más elevado y enseñaba. Entonces, por eso dice a los pies de Gamaliel. Saulo era uno de esos jóvenes que se educó con este señor. Este Gamaliel, otra vez, todo dentro del libro de los Hechos, es el que justamente salió a la defensa, fíjense, de Pedro y de Juan,
cuando fueron arrestados por predicar a Cristo. Los agarraron a estos dos, los meten adentro y entonces lo presentan a un concilio de los religiosos de la época, y ahí estaba también como fariseo Gamaliel. Y dice en el capítulo 5, versos 38 y 39, y ahora os digo, apartaos de estos hombres, es Gamaliel el que dice esto, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. En otras palabras, si me permiten prestar las palabras de Jesús, terminarán dando cosas contra el aguijón. Y ciertamente lo estaban haciendo. ¿Por qué les digo esto? Me llama poderosamente la atención el carácter compasivo y el discernimiento que tenía Gamaliel. Era un hombre sabio. ¿Cómo es posible que este estudiante, que incluso nos habla que estudió con Gamaliel, no agarró ese perfil de su maestro? De ser un hombre que tenga un poco de prudencia antes de actuar en una forma abrupta, siendo intemperante, odiando a esta gente sin sentido. ¿Qué le había hecho esta gente a Saulo? ¿Qué mal estaban haciendo a la sociedad? En cambio, en lugar de aprender y a imitar a su maestro, a hacer lo que corresponde, a ser prudente, a ser compasivo, a no meterse en lío con Dios, lo que hizo fue lanzarse este joven, primero siendo testigo de una cosa brutal que hicieron con Esteban, y luego lanzarse a la persecución de esta gente, y encima pedir permiso a las autoridades y credenciales para ir a buscarlos y darles una buena paliza y tirarlos en la cárcel. Es un contraste extraordinario, y es interesante porque este pedazo de bruto es el que después viene a los pies de Cristo y se convierte en el gran apóstol de Jesucristo. ¿Y cuánto tuvo que padecer por el Señor después? Los versículos 9, capítulo 9, versos 3 para adelante, nos habla de cómo el Señor se manifestó a Saulo. Todo narrativa. En el capítulo 22, Pablo relata su conversión a los judíos, como indiqué, y lo mismo hace con Agripa en el capítulo 26, y agrega un detalle que otra vez Lucas lo pasa por alto, y es que este fenómeno, esta aparición fue al mediodía. Después en casa mírenlo bien, al mediodía. ¿Por qué es importante este detalle? ¿Qué diferencia hace que sea al mediodía, a la tarde, a la mañana? ¿Por qué al mediodía? Bueno, porque noten que dice que apareció una luz brillante que los tumbó a todos estos que estaban con Saulo. En el verso 5, verso 7 lo vemos que causó una conmoción esta situación. Si hubiese sido en otra parte del día, uno podría decir, bueno, es que de repente se descubrió el sol y lo que estos vieron se imaginaron que fue una luz destellante, pero en realidad es el sol. Pero en el medio del día, el mediodía es la hora en que la luz está más brillante. Quiere decir que cuando estos hombres describieron una luz brillante, no están hablando de que es el sol, sino que nos están diciendo que hay algo que es fuera de lo común. Otra vez, en el medio del día, cuando el sol es más intenso, ahí es cuando aparece esta masa de luz que los dejó a todos. Incluso Pablo, miren que Saulo quedó ciego. Se ve que miró, no sé, la luz y lo dejó sin vista por varios días. Ahora bien, cuando Jesús habla a Saulo, noten que no dice, ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué vas a buscar a esta pobre gente? Jesús le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Y otra vez, si nos paramos un poquito en lugar de leer a las carreras, vamos a notar que esto nos habla de una gran verdad espiritual que luego lo vemos plasmado en el Nuevo Testamento. Y es que nosotros estamos unidos vitalmente con Cristo. Que cuando venimos a los pies de Jesús somos parte de Jesús. Por eso se dice en la Biblia que somos el cuerpo de Jesucristo. Todo lo que se hace a la iglesia, todo lo que se le hace a un creyente, a Jesús se lo estamos haciendo. La ofensa va directamente al Salvador y Padre de esos creyentes. Esto nos tiene que parar a pensar un poquito. ¿Cómo estás tratando a tu hermano creyente? El Señor dijo, el que le da un vaso de agua a uno de estos pequeños, a mí me lo da. Noten ustedes el vínculo, la conexión mística, si se quiere, de la iglesia con el Señor Jesucristo. Esto nos tiene que llevar a revisar cómo están nuestras relaciones entre hermanos y hermanas.
Incluso tiene que llevar a pensar a aquellos que no son de la iglesia y están persiguiendo la iglesia. Estamos siguiendo un poco la situación de Grace allá en Estados Unidos, la iglesia que dirige el pastor John MacArthur en Estados Unidos. MacArthur está siendo presentado a juicio, tiene varios hearings los que tiene que participar, y donde hay un intento por doblegar a este hombre y la congregación, que ahora pero van por miles las personas a congregarse. Y no porque este hombre les dice vengan a la iglesia, la gente se viene sola. Se les desbordó la iglesia. Eso nos habla de que no es MacArthur, sino la necesidad espiritual del pueblo americano que está corriendo a los templos. Dejan de lado las máscaras y el temor, y tienen más temor de Dios, de su relación con Dios, que esta epidemia. Y allá van corriendo a los templos. Bueno, hay hombres con malas intenciones que quieren hundir a este hombre, y este es el comienzo. Van a querer, esto es un efecto dominó, van a ir por las demás iglesias. Vamos a ver qué hace Dios, porque en última instancia Dios siempre es el que tiene la última palabra, no los gobernadores de los estados o las autoridades en este país. Y con esto no estoy, motivando la anarquía o la rebelión contra las instituciones, porque hemos estado por meses nosotros sometiéndonos a las autoridades. Pero ahora tenemos que someternos a las autoridades de Dios, a la autoridad de Dios, que nos manda a congregarnos y a tratar de buscar la salud espiritual que nos ofrece a través de Cristo Jesús. Así que bueno, encontramos que Jesús le está diciendo a Saulo, te estás metiendo en problemas al perseguirme a mí, persiguiendo a mis hijos o a mis discípulos. Ahora, el relato de la conversión de Saulo nos enseñan algunas cosas que ahora sí quiero enumerar y dejar con ustedes. Porque otra vez, no podemos sacarle mucho a esto, porque es simplemente un relato de cómo se convirtió Saulo. Pero cuando miramos la dinámica de los sucesos, podemos llegar a algunas conclusiones que ahora, mirándolo desde esta etapa del tiempo, podemos mirar eso y decir, acá yo puedo sacar lecciones importantes para mí ahora, en este siglo XXI. A ver, ¿qué me enseña a mí el relato de la conversión de Saulo? Y eso es lo que quiero dejar con ustedes en el cierre de esta charla. Número 1, cuando Jesús dice allí, yo soy Jesús, la pregunta es, noten ustedes qué interesante, porque hay dos preguntas que son fundamentales y tenemos que hacernos todos nosotros. Dos preguntas. Número 1, ¿quién eres, Señor? Y la segunda pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? La primera tiene que ver con conocer o llegar a entender el señorío y la autoridad de Jesucristo. ¿Quién eres? Él es el Señor. Él es el que tiene toda autoridad. Y la segunda pregunta tiene que ver con la sumisión y la obediencia a ese señorío. Todos nosotros tenemos que hacer la misma pregunta, no solamente Saulo. Por eso quedó plasmado allí, para que podamos sacar alguna lección de esto. ¿Qué tiene que ver la conversión de este hombre? Bueno, todos nosotros debemos preguntar, ¿quién eres tú, Señor? Y entonces los evangelios nos van describiendo quién fue Jesús, para qué vino, qué es lo que hizo. Y luego que entendemos y la Escritura nos va abriendo el corazón a quién es ese Jesús, decirle ahora a ese Jesús, ¿qué quieres tú que yo haga? Y buscar la dirección del Señor para nuestras vidas. Cuando Jesús dice allí, yo soy Jesús, ¿quién es Jesús? Bueno, número 1, Jesús es el Señor. El Señor. Ahora, no se trata de una confesión, de decir, sí, amén, ¿no? Como decía el hermano David, dice amén, pues yo sé porque dice amén sinceramente, ¿no? Pero hay mucha gente que dice amén porque es un, ¿cómo digo? A ver, es un rito. Un rito. Hay que decir amén. Jesús es el Señor. Los demonios dicen que es el Señor. Lo reconocen como Señor. Pero en realidad siguen haciendo sus fechorías. El decir Él es Señor significa que soy un súbdito suyo. Que Él gobierna sobre mi vida. Que Él es el control de todas las cosas. A veces la intención de buscar al Jesús histórico ha despertado esta curiosidad por ver quién fue Jesús, el mito de los cristianos. Y lo que tratan es de mostrarnos así un simple carpintero. Nadie hoy que tenga dos dedos de frente niega el personaje histórico de Jesús. Se han hecho estudios
a fondo acerca de esto. En principios del siglo XX, algunos negaban la existencia de Jesús, pero a medida que fuimos avanzando en el siglo XX, ya estamos en el XXI, los documentos nos han ido mostrando que no se puede negar que existió el Jesús histórico. Pero lo que tratan ahora, debido a que se encuentran con un problema, antes negaban la existencia de Jesús, ahora lo tienen allí en digamos, los mapas de la historia. Dicen, bueno, ¿qué hacemos con este fenómeno? Bueno, lo que hacen es desmitificarlo, sacarle todo lo que es sobrenatural, lo que son milagros, lo que es su palabra. Simplemente fue un buen hombre, algunos dicen un socialista, el primer socialista de la historia, o el comunista, unos disparates tremendos. Pero bueno, ese fue el hombre que deberíamos todos imitar como sociedad. No. Ese Jesús histórico no es el Jesús que se manifiesta a Saulo. Este es el Señor. Y no interesa si nosotros confesamos y admitimos que Él es el Señor. Aunque nosotros neguemos el señorío de Jesús, Él es el Señor. Y a ese Señor se va a doblar toda rodilla, de todo señor, de todo presidente, de todo emperador, de todo demonio. Todos van a doblar las rodillas al Señor de señores, al Rey de reyes. Hoy damos coces contra el aguijón, pero de todas maneras Él sigue siendo, siempre fue y seguirá siendo por la eternidad el Señor de todo el cosmos. Para Saulo no hubo lugar a dudas. Noten que en el verso 5, aun cuando no entiende las cosas, dice Saulo, ¿por qué me persigues? Dice verso 4, y él le dijo, ¿quién eres? Señor. Con esto está reconociendo que esta manifestación es divina. Está reconociendo que está por encima de él. Todavía no sabe que es Jesús, simplemente está diciendo quién está investigando. ¿Quién eres? Señor. Jesús entonces se identifica y en el verso 6 este hombre le dice, temblando y temeroso, Señor, ahora sí sabiendo que es Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Este hombre entendió perfectamente que estaba en la presencia del bendito Señor de los señores. Los que iban con él en el verso 7 escucharon la voz. No entendieron a lo mejor lo que entendía Saulo. No sabemos mucho qué pasó con esa gente, ¿eh? Si se convirtieron ellos también. No está interesado el relato en hablarnos de ellos. Nos está hablando de este que va a escoger Dios para hacer grandes cosas. Pero fueron testigos de este evento. Ahora, el que no podamos identificar a Jesús no significa que descalificamos el señorío de Jesucristo. No nos equivoquemos con esto. Tú puedes decir, ¿qué me importa Jesús? Pero de todas maneras es nuestro Señor y tu Señor también, porque eventualmente lo vas a tener que reconocer cuando se terminen los capítulos de la historia. Noten que después que Jesús se identifica, en el verso 5, en la segunda parte, Pablo no comienza a cuestionar, sino más bien parece que se da cuenta que Jesús, el que le estaba hablando, era ese Jesús que él pensaba que estaba muerto. ¿Por qué persigue a los creyentes? Porque ese tipo se murió, lo matamos en la cruz y se terminó el partido. Ya está. Esta gente los apóstoles lo que están haciendo es tratando de echarle fuego a una cosa que no tiene fundamento. Jesús es el reo que matamos allá en el monte, en ese lugar, en el monte de la Calavera. Y ahora se da cuenta que ese Jesús que él pensaba que estaba muerto, está vivo y le está hablando a él. Y lo está llamando a cuentas delante de la gloria del Redentor. Noten otra vez que en el verso 6 dice, Señor, dice, él estaba temblando y estaba temeroso. Díganme ustedes, si están persiguiendo a todos los creyentes y dicen, ¿por qué me persigues a mí? ¿Cómo se sentía? Yo quisiera haberle visto la cara a Saulo. Pienso que como judío se tiró de cabeza al suelo, o cayó no sé si andaba a caballo, dicen que cayeron a tierra. Acá hay todo un tema, muchos especulan tratando de pensar de que a lo mejor iban cabalgando, a lo mejor iban en un carro, yo no sé, pero cayeron a tierra y creo yo que Saulo, no sé, pensando cómo era la cultura judía, se habrá tirado mirando el suelo, besando el suelo, el polvo, temblando de terror. Señor, ¿qué quieres que haga ahora? Pensando que tal vez lo iba a partir por el medio y con toda justicia si lo hubiese hecho.
Es decir, cuando en el verso 6 dice, ¿qué quieres que haga? No se trata de un, ¿y a mí qué me importa? Cuando se manifiesta Jesús y nos llama. No se trata de un ¿qué me importa?, sino del Señor Jesús. Hay un movimiento que comenzó ya hace tiempo, movimiento teológico, que generó una controversia en la iglesia evangélica. Ya he mencionado esto en otras ocasiones. Y la teología del señorío, de la cual yo soy partícipe. ¿Y por qué? Bueno, porque hay personas que se levantaron dentro de cierta escuela teológica que proponen la idea de que nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, lo que tenemos es que aceptar a Jesús como Salvador, y el tema del señorío es algo que después lo consideramos. Tal es así que a veces encontramos en algunas ilustraciones un trono, ya esto lo mencioné, ¿no? Un trono donde está sentado el ego, y siendo salvo todavía estamos sentados en el trono de nuestra vida. Y entonces tenemos a Jesús afuera del trono y nos invitan a que tenemos que bajarnos del trono y hacer sentar a Jesucristo. Y eso puede llevar un proceso, 1 mes, 2 meses, 1 año, 10 años, qué sé yo, hasta que eventualmente le demos nuestra vida al control y soberanía de Cristo. Y mucha gente dice amén a eso. Bueno, no es amén, está mal. Está mal. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Salvador, no podemos negar el señorío de Cristo. Ya les indiqué que no podemos separar la obra de la persona de Jesús. Y cuando hablamos de la persona de Jesús, la Biblia no dice es Jesús, sino es Jesucristo. Esa palabra, esa combinación de los dos nombres, está hablando de ese Mesías, el Señor. David decía, dice el Señor, le dije al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra. David, que era el rey de Israel, está llamando a este Cristos, a este Mesías, a este Jesús del Nuevo Testamento. Le está diciendo mi Señor. Y él era el rey de la nación. Y bueno, encontramos a estos hombres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que están mirando la persona de Jesús como el Señor que vino a salvarnos. No puedes separar la salvación de la autoridad de Jesús sobre tu vida. Las dos cosas van de la mano. Noten ustedes que Saulo, cuando está otra vez su vida es impactada con la presencia del Señor, no se le da el Evangelio. Saulo parece que ya conocía el Evangelio, lo habrá escuchado, habrá estudiado el asunto, él era un teólogo. Y no necesitaban explicarle de qué se trata el Evangelio, ya estaba al tanto. Así que cuando aparece Jesús se tira al suelo y dice, ¿qué quieres que haga? Ya está todo cocinado. Pero sin embargo, él nunca le dice mi Salvador, le dice Señor. No esperó 1 mes, 2 meses, los días que dicen que estuvo ciego. Desapareció varios años, el apóstol Pablo, antes de comenzar su ministerio público. Investiguen bien eso. No esperó que pasara todo ese tiempo para eventualmente entonces reconocer el señorío de Cristo sobre su vida. No, Señor. En el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como Salvador, Él pasa a ser el Señor de nuestras vidas. Eso de que nosotros aceptamos a Jesús pero manejamos nuestras vidas a nuestro antojo no funciona, eso no es el Evangelio. Y saben, uno de los problemas serios que encontramos en la iglesia contemporánea es que tenemos muchas personas nominales que han aceptado la salvación pero no aceptan a Jesús como Señor. Y es por eso que vemos una iglesia que no practica la fe cristiana. No tienen convicción porque son vidas que no han sido transformadas. Y la persona transformada es sometida a la soberanía del Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Jesús es el Señor. Número 2, Jesús es el injustamente perseguido. Así como en aquellos días, hoy existe una cantidad de personas que cuestionan los relatos bíblicos. Saben que hay algunas personas que quieren otra vez desacreditar la Biblia y dicen que lo que pasó con el apóstol Pablo o Saulo acá es que se insoló, como estaba en el medio del día. Miren qué disparate, gente seria, porque estamos hablando de gente de peso y salen con semejante barbaridad, porque usted no encuentra en el contexto el relato de que este hombre sufrió una insolación. ¿Qué se creen? ¿Que Lucas era tonto? ¿Que no iba a investigar estas cosas?
Y la gente que está ahí de testigos, pero no, dicen, no, lo que pasó, o sea, reconocen que sucedió algo con Saulo y el resto de la gente, y como no tienen respuesta y no quieren aceptar el registro, digamos, sobrenatural del relato, ¿no? Que Dios se manifestó en esa escena, o Jesús. No, lo que pasa es que este hombre, claro, al mediodía, imagínense, le pegaba el sol del Medio Oriente y se pegó una insolación tremenda y le apareció la visión. O sea que el hombre tuvo un espejismo. Pero, a ver, Pablo estaba dispuesto a dar su vida por un espejismo, por una insolación, pero que era tonto el apóstol Saulo, un hombre, un teólogo estudiado. Otros, a veces es para reírse, ¿no?, de los catedráticos que salen con cada cosa. Esto es la desesperación del intelecto humano por desacreditar a Dios. Otros dicen que Saulo sufría de epilepsia. ¿Qué tal? O sea que miren qué interesante, ¿no? Estos señores hoy miran para atrás 2000 años en el tiempo y leen capítulo 9, este solo versículo, y entonces ya tienen toda la información para hacer una diagnosis de que ese hombre era epiléptico. Pero díganme, ¿estamos hablando en serio? Ahora, Lucas sigue hablando de todos los incidentes y usted no encuentra que Saulo sufrió ataques de epilepsia, ni antes, ni durante, ni después. Era un hombre que siempre estuvo en su sano juicio. Y miren que pasó las 1001 este hombre. Pero usted no encuentra en ningún momento que eso nos da la idea de que este hombre sufría de epilepsia. ¿De dónde sacamos semejante información? Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de personas que, digamos, no tienen educación, no han estudiado, no leen. No, estamos hablando de catedráticos de universidad que salen con estas cosas. Jesús sigue siendo perseguido. No nos engañemos. No es algo que sucedió hace 2000 años atrás. Hoy Jesús sigue siendo perseguido. Gente que quiere desacreditar los relatos bíblicos. Vuelvo a repetir, miren, no podemos ignorar los testigos acá. Tenemos a Saulo, tenemos a los señores que aparecen en el versículo 7, que estuvieron allí cuando apareció la voz. Tenemos a los judíos en el capítulo 22 cuando arrestan a Saulo, o Pablo ya en este caso, le cambian el nombre, y entonces lo querían linchar, y cuando él levanta la mano y pide silencio, empezó a contar su relato. ¿Ustedes piensan que toda esa gente, esa fuerza religiosa que querían hundir este camino, no hubiesen levantado la mano y decir, eso es todo mentira, nosotros estuvimos, nosotros escuchamos, nosotros mandamos a este hombre a Damasco? ¿Qué nos va a venir a engrupir ahora con ese cuento? Somos testigos de que es una mentira. Nadie se levantó de esa gente que envió a Pablo con autoridad para arrestar a los cristianos, decir es mentira o es un epiléptico. ¿Y qué de Agripa? ¿Que era un imbécil Agripa? El rey está escuchando a este hombre diciendo eso. ¿Usted cree que Agripa no va a investigar? ¿No va a mandar a preguntar a ver si este hombre lo que está diciendo es cierto? Pero que era tonto, era un imbécil Agripa. Llegó a ese lugar por ser un imbécil. Nosotros somos los imbéciles que tratamos de desacreditar los testimonios bíblicos que están probados. Sencillamente porque tenemos un prejuicio contra la persona de Jesús. ¿Y qué de Lucas? Porque está bien, digamos que usted no cree nada de eso. Pero yo pensaba, digo, ¿y qué de Lucas? Si hay alguien que realmente me prueba a mí que esto sucedió, es el mismo que escribió los Hechos. ¿Por qué? Bueno, porque, en fin, la gente, Lucas no era uno de estos hombres que simplemente seguía lo que la gente decía por ahí. No, señor. Lucas fue un hombre que investigó este asunto porque quería estar seguro de los hechos. No es un hombre que le vendemos cualquier cosa. Cuando comienza el Evangelio, Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros, y escuche la conclusión a la que llegó Lucas después de investigar, cosas que han sido ciertísimas. No dice ciertas, le pone el carácter enfático para que entendamos. Yo y llegué a la conclusión de que esto es hecho, esto sucedió, son ciertísimas. ¿Cuánta gente podría haberse levantado y decir, señor Lucas, él era el periodista de aquel entonces, ¿no es cierto? La Fox o la CNN o qué sé yo, iba con el micrófono diciendo, dígame, ¿usted estuvo cuando sucedió lo de Jesús? Sí. ¿Lo escuchó predicar? Sí. ¿Usted vio los milagros? Sí. Estuvimos ahí. Y dígame usted, cuénteme, ¿usted vio todo eso? Sí, cuénteme, a ver si coincidían los relatos. Y anduvo por todas partes investigando la información. No me cabe duda que habrá preguntado a algún fariseo que se haya convertido a Cristo, como Gamaliel, si se quiere.
Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y entonces dice esto que es interesante, me ha parecido también a mí. Pero digo, a ver, si él recibe la información de los que fueron testigos, ¿para qué quiere él escribir otro relato? Bueno, es el resultado de su investigación. Me pareció a mí también, ahora que tengo toda la información de primera, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Y para qué? ¿Para qué este trabajo descomunal? Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ustedes pueden inventarse cualquier cuento, pero no podemos desacreditar a Lucas. Porque él mismo está diciendo, yo tuve que investigar. Escuchó el testimonio, pero Lucas dijo, yo tengo que ir a investigar esto. Como sucedía, se acuerda, con aquellos que una vez Pablo fue a predicar a una sinagoga. Y entonces estos dijeron, vamos a ir a investigar esto. ¿Se acuerdan? Y dice que estuvieron toda la semana dándole vuelta a la Biblia, al Antiguo Testamento, para corroborar si todo lo que habían escuchado del apóstol Pablo era verificable. Y es por eso que llegaron por convicción a los pies de Jesucristo a agarrar el Evangelio. Un Jesús perseguido. Número 2, Jesús es el que debe ser obedecido. Él es el Señor, Él es el perseguido. Pero número 3, cuando dice yo soy Jesús, significa aquel que debe ser obedecido. Otra vez, Pablo, ya lo vimos esto, verso 6 dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le habla y le dice, ahora vas a hacer esto y después vas a hacer, ya se te dirá lo que vas a hacer. En otras palabras, me vas a obedecer. Tienes que obedecer. Levántate y entra en la ciudad. La primera orden, vas a hacer esto. Y luego le dice, y se te dirá después lo que vas a hacer. No es un asunto de que te doy la orden y después haz lo que quieras. No, Señor, es una vida de obediencia. Nosotros tenemos que obedecer a la persona del Señor Jesucristo como hijos de Dios. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo, ya hemos hablado varias veces de este pasaje bíblico, pero el Señor dice estas palabras que son tremendas, ¿no? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es asunto de confesión, es asunto de confesión demostrado con la obediencia. No seguido de la obediencia, sino que la conversión se demuestra. La evidencia de que somos regenerados o nacidos de nuevo es el acto de obedecer en una forma espontánea, dirigidos por el Espíritu de Dios. No puede ser que una persona que diga nací de nuevo viva en desobediencia, porque el fruto de nuestra conversión va a ser la obediencia incondicional al Señor de nuestras vidas. Eso es lo que vemos en este caso. Es un Señor que debe ser obedecido en todo lo que nos indican las Escrituras. Uno de los problemas que tenemos en la actualidad con el cristianismo de nuestros días es que se trata de un cristianismo de palabras, pero no de hechos. Y recibimos fuertes críticas del mundo pagano que no deberían, porque ellos no tienen autoridad moral para condenarnos. Y sin embargo, muchas veces tenemos que agachar la cabeza avergonzado diciendo, tienen razón. Y la razón es porque no estamos viviendo en obediencia. Y tenemos que obedecer en todo, en absolutamente todo lo que el Señor nos ordena. Digo yo, a ver, ¿de qué vale matarnos estudiando, ¿no es cierto?, la serie esta que acabamos de estudiar, del yo soy de los tiempos, si vamos a hacer de ese yo soy cualquier cosa? Si no vamos a someternos a ese yo soy de los tiempos. En definitiva, lo que hacemos es reemplazar el yo soy de los tiempos por el yo soy, el ego mío. Yo soy el que gobierno mi vida. Yo soy el que voy a hacer con mi vida lo que se me antoja. Bueno, eso nos muestra que no estamos entendiendo absolutamente nada de lo que hemos estudiado y lo que podemos seguir estudiando de la palabra de Dios.
que ha sido plasmada en este hermoso volumen. Entonces Jesús es el Señor que demanda ser obedecido. Y por último es Jesús el que escoge. Él escoge los instrumentos según su soberana voluntad, a los que Él quiere. Nosotros no somos los que escogemos hacer lo que queremos. Él escoge sus instrumentos. En el capítulo 9, noten ustedes que dice, eso viene del verso 10 en adelante, tenemos a un tal Ananías que también obedece al Señor. Le aparece a Ananías y le dice que vaya, ¿no es cierto?, a tal lugar que estaba ahí Saulo. Dice, el verso 11 dice, levántate y ve a la calle tal y tal, y busca en la casa de Judas a un llamado Saulo, y he visto en visión a un varón llamado Ananías, y qué sé yo, bueno, o ha visto, mejor dicho, a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, etc. Bueno, ¿y Ananías qué hizo? Cuando el Señor le dijo esto, allá se fue. No le caía muy bien el asunto porque Saúl tenía la fama de que agarraba a los cristianos y les daba una buena pateadura. Ananías habrá pensado, bueno, este me va a agarrar del cuello, me va a tirar a la cárcel. Pero el Señor le dijo, tú vas. Y Ananías se fue, obedeció al Señor. Note que si ustedes leen los versos 13 en adelante, ahí tienen el detalle de que este hombre primero fue reacio, pero sin embargo se sometió al Señor. Y esto me llama la atención. Dice el verso 15, el Señor le dijo a este Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. Y ese pronombre apunta a Saulo. Dice, ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y esto me llama la atención porque dice, porque yo le mostraré a este señorito cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que él le daba la pateadura a los cristianos. Bueno, ahora va a recibir él el látigo, él va a recibir las pateaduras. Él va a ser un copartícipe de las tribulaciones que sufren el pueblo de Cristo. Y muy acertadamente Pablo entonces dejó que eso entrara en su corazón y a veces nos dice que somos copartícipes de las tribulaciones de muchos hermanos en todas partes. Y ciertamente que Pablo sufrió por seguir a su bendito Salvador. Pero noten ustedes que no fue Saulo el que escogió lo que quería hacer, sino que Cristo lo levantó a Saulo como instrumento suyo para llevar el evangelio a los gentiles. Y sabes una cosa, es Cristo el que nos escoge a todos nosotros como instrumentos suyos para hacer una labor. Tal vez no tenemos que tomarnos un avión e irnos al otro lado del mundo para predicar a Cristo. Tal vez no tenemos que cruzarnos el mar Atlántico a nado, pero sí podemos ser un testigo como Saulo en el lugar donde el Señor nos ha puesto, en casa, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, no al revés. ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Cuál es tu lugar de reunión? ¿Dónde está tu vida de impacto? Y ahí es donde tenemos que trabajar. Todos nosotros somos instrumentos del Señor para llevar este evangelio. Estas son las cosas que podemos aprender de estos detalles que encontramos en la narrativa de Lucas, en el capítulo 9 del libro de Hechos. Noten ustedes entonces, Saulo dice, ya para cerrar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, Lucas cumplió su tarea. Los discípulos en Jerusalén, cuando fueron esparcidos por todas partes, cumplieron su tarea. Ananías cumplió su tarea. ¿No le dijo el Señor, ve y haz eso? ¿Y qué hizo Ananías? Se levantó y cumplió lo que el Señor le dijo. Esteban también cumplió su tarea. En Samaria, Felipe, capítulo 8, cumplió, otro de los diáconos de la iglesia primitiva, también cumplió su tarea cuando el Señor lo mandó a Samaria a predicar. ¿Se acuerdan de aquella historia que se encontró con un eunuco en el medio de nada? Le dice el Señor, ve, lo mandó para allá, y uno podría decir, pero a ver, está en el medio del desierto, no hay nadie, piedras, escorpiones, y aparece allí la caravana con un eunuco. ¿Pero qué hacemos? Estaba en Samaria haciendo estragos, predicando el evangelio, y me metes acá donde no hay nada. Y hablarle a un solo tipo que va de paso. ¿Por qué no mandas a otro y me dejas a mí las campañas evangelísticas que estaba dando vueltas a María patas para arriba? No, Señor, él en ningún momento cuestiona al Señor, allá le fue a hablar a ese eunuco. Y dice la tradición que este eunuco llevó a Etiopía el evangelio. Si eso es cierto, es algo extraordinario. Hermano querido, cada creyente tiene una tarea. ¿Cuál es la tuya?
Todos estos obedecieron. ¿Estás obedeciendo? Le estás preguntando al Señor no solamente quién eres, sino, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hemos estado mirando, en definitiva, el yo soy de los tiempos. Yo soy el que soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino. Y ahora yo soy Jesús. ¿Pero para qué? Bueno, para que podamos hablar del Señor y para que podamos hablar a ese Señor y preguntarle ahora, después de haber estudiado todo esto, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y hazlo para la gloria de ese Señor. Quiera Dios que esta serie que hemos estudiado nos pueda motivar entonces, no simplemente estudiar acerca de Jesús, sino de poder admitir su señorío y entonces hacer esa pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y levantarnos y hacer la tarea para la gloria suya. Prediquemos a Cristo antes que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta aventura que hemos tenido en las Escrituras y que han hablado acerca del el yo soy de los tiempos. Tú fuiste, eres y serás, y eres el centro de todo, y ahora el centro de nuestras vidas. Te imploramos en el nombre de Cristo que podamos ahora, dirigidos por tu Espíritu Santo, obedecer a tu voz. Ya hemos obedecido cuando aceptamos el Evangelio, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Pero ahora, Señor, nos toca ser obedientes a ese señorío y que todo lo que nos pidas no sea un patear contra el aguijón, sino que podamos levantarnos y hacer la labor que nos encomiendas a cada uno de nosotros. Porque te lo pedimos, oh Señor, con acción de gracias, en el nombre y los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.